¿Te imaginas un rey devorado por ratas? La venganza contra Enrique de Navarra es una historia oscura y brutal de las guerras de religión francesas. Descubre la verdad detrás de este macabro final. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina por un momento la Francia del siglo XVI, en medio de las guerras de religión. Un reino dividido, sumido en la violencia y la incertidumbre. En este contexto, nace la leyenda de Enrique de Navarra, un rey envuelto en un misterio tan oscuro como fascinante, su muerte, atribuida a una plaga de ratas. ¿Una simple leyenda urbana o la verdad tras un asesinato encubierto? La historia te sumergirá en este enigma, donde la realidad se mezcla con la superstición y la verdad se esconde tras una capa de rumores y especulaciones. Cuenta la leyenda que Enrique, tras una serie de controversias políticas y religiosas, encontró un final terrible. Se dice que fue devorado vivo por una multitud de ratas en su propio castillo. Una imagen grotesca, macabra, que ha pasado a la historia como un símbolo de la venganza, del castigo divino o quizás, simplemente, de la crueldad de la época. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo una historia para asustar, un mito nacido de la incertidumbre y el miedo? La verdad, como suele suceder, se esconde entre las sombras. Los registros históricos son escasos, contradictorios y a menudo manipulados por intereses políticos. Algunos historiadores apuntan a una enfermedad, otros a un envenenamiento y otros más se inclinan por la versión de las ratas, alimentada por la tradición oral y las leyendas populares. Tú, como espectador, tendrás que decidir qué creer, qué versión te parece más plausible. Prepárate para adentrarte en un laberinto de historias, rumores y suposiciones, donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más borrosa. Pero, ¿quién era realmente Enrique de Navarra? Tú te preguntarás. Era un joven ambicioso, heredero de una línea real complicada, un hugonote en medio de un reino mayoritariamente católico. Su personalidad era una mezcla explosiva, astuto, calculador, pero también capaz de grandes muestras de valentía y carisma. Su ascenso al poder no fue un camino fácil, lleno de intrigas, traiciones y guerras. Desde muy joven tuvo que lidiar con la compleja situación política y religiosa de Francia. Sus ambiciones eran claras, llegar al trono de Francia. Para ello, tuvo que navegar con habilidad por las aguas turbulentas de la política francesa, tejiendo alianzas, traicionando a enemigos y amigos por igual, según convenía a sus intereses. No era un hombre de principios inflexibles, sino un pragmático que buscaba el poder por encima de todo. Su conversión al catolicismo, aunque cuestionada por muchos, fue una jugada maestra que le abrió las puertas del trono. Su habilidad para cambiar de bando y su capacidad para adaptarse a las circunstancias, aunque cuestionables desde un punto de vista moral, fueron claves para su éxito. Enrique de Navarra no era un héroe romántico, sino un político realista, un hombre que comprendía el juego del poder y lo dominaba con maestría. Su ascenso al trono fue el resultado de una larga y cuidadosa estrategia, donde la astucia y la ambición se combinaron para superar a sus rivales. Un rey que supo utilizar todas las herramientas a su alcance para alcanzar su objetivo final. Imagina Francia en el siglo XVI, un país dividido por la religión. Católicos y hugonotes, estos últimos seguidores del protestantismo, se enfrentaban en una guerra brutal que desgarraba el reino. Tú, como espectador, debes entender que este conflicto no era solo una disputa teológica, sino una lucha por el poder, por el control del trono y del futuro de Francia. Enrique de Navarra, nuestro protagonista, se encontraba en medio de esta tormenta perfecta. Las tensiones políticas eran enormes. La monarquía francesa, aunque poderosa, estaba debilitada por las constantes guerras civiles. La nobleza, dividida entre las dos facciones religiosas, conspiraba constantemente, buscando aumentar su poder a expensas del rey. Era un juego peligroso de alianzas y traiciones, donde la lealtad era un bien escaso y la supervivencia dependía de la astucia y la fuerza.
En este contexto de violencia y desconfianza, Enrique de Navarra, siendo un hugonote, se encontraba en una posición extremadamente vulnerable. Su propia supervivencia dependía de su habilidad para navegar este mar de conflictos y traiciones. Cada decisión que tomaba podía tener consecuencias fatales, no solo para él, sino para todos aquellos que lo apoyaban. Tú te preguntarás, ¿quién querría la caída de Enrique de Navarra? La respuesta es compleja, una mezcla explosiva de ambición política y fanatismo religioso. En primer lugar, estaban los católicos más radicales, aquellos que veían en el protestantismo una amenaza a la unidad de Francia y a la autoridad del rey. Para ellos, Enrique, un hugonote, era un hereje que debía ser eliminado. Pero no solo los católicos deseaban su fin. Dentro de la propia nobleza francesa, existían poderosas familias que veían en Enrique una amenaza a sus intereses. Rivalidades ancestrales, luchas por el poder y el control de territorios, todo contribuía a formar una red de enemigos que buscaban su destrucción. La corte francesa era un nido de víboras, donde la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse. Imagínate la presión constante, la traición acechando en cada esquina. Enrique tenía que navegar un mar de enemigos, tanto religiosos como políticos, cada uno con sus propias motivaciones y sus propios métodos. Algunos conspiraban abiertamente, otros actuaban en las sombras, pero todos compartían un objetivo común, la eliminación del rey hugonote. Pero, ¿fue realmente una plaga de ratas, o algo más siniestro? Tú te preguntarás si hubo una conspiración para acabar con Enrique. Las teorías abundan, y la verdad, como suele pasar en estos casos, se esconde entre sombras y rumores. Algunos apuntan a la poderosa familia de los Guisa, enemistados con Enrique por motivos religiosos y políticos. Se especula que podrían haber utilizado a sus contactos dentro del castillo para facilitar la entrada de las ratas o incluso para envenenarlas. Otros señalan a miembros de la corte francesa, celosos del poder creciente de Enrique o simplemente deseosos de deshacerse de un rival incómodo. La rivalidad entre las diferentes facciones religiosas, católicos y hugonotes, también juega un papel crucial. Imagínate la intriga palaciega, las alianzas secretas, los cuchicheos en los corredores, todo un escenario de traición y misterio. La falta de pruebas contundentes alimenta aún más las especulaciones. ¿Fue un complot cuidadosamente orquestado, o una simple coincidencia trágica? Quizás la peste bubónica, presente en la época, debilitó a Enrique y lo hizo más vulnerable al ataque de las ratas. La verdad, como un ratón escurridizo, escapa a nuestro alcance. Las ratas, sin embargo, cumplieron su macabra función. Pero, ¿de dónde surgió esa historia tan macabra? El rumor de las ratas, esa imagen grotesca que persigue a Enrique de Navarra, no apareció de la noche a la mañana. Se fue tejiendo poco a poco, como una tela de araña, con hilos de miedo, de intriga y, sobre todo, de propaganda. Piensa en la época, guerras religiosas, conspiraciones a la orden del día, y una gran cantidad de gente con ganas de alimentar cualquier teoría que favoreciese sus intereses. Las primeras menciones, aunque indirectas, aparecen en crónicas y correspondencias privadas de la época. No se hablaba directamente de una plaga de ratas que devoró al rey, sino de una muerte extraña, súbita, con detalles que se fueron magnificando con el tiempo. Recuerda que la información viajaba lento, y cada quien añadía su propia especulación al relato, convirtiéndolo en algo cada vez más monstruoso. La propagación del rumor fue rápida y efectiva. Se alimentaba de la incertidumbre, del morbo, de la necesidad de encontrar una explicación a una muerte tan inesperada. La leyenda se expandió a través de los rumores en las cortes, de las conversaciones en las tabernas y finalmente, a través de las hojas impresas, aunque no siempre con la misma versión. Cada narración añadía un nuevo detalle macabro, una nueva vuelta de tuerca a la historia. Pero, ¿qué dicen las crónicas de la época? Ahí radica la dificultad. No hay un registro oficial, una sentencia judicial o un documento que confirme la historia de las ratas.
Las fuentes que mencionan la muerte de Enrique son ambiguas, llenas de rumores y exageraciones propias de la época. Algunos historiadores apuntan a que su muerte fue por causas naturales, mientras que otros mencionan enfermedades o incluso un posible asesinato. La leyenda de las ratas, por tanto, se convierte en un enigma fascinante. La falta de evidencia objetiva nos obliga a analizar cuidadosamente las fuentes disponibles. Tenemos relatos de cronistas, cartas privadas y memorias de la época, pero estas fuentes a menudo reflejan las posturas políticas y las inclinaciones ideológicas de sus autores. Es decir, la historia de las ratas podría haber sido una forma de propaganda, una manera de desacreditar a Enrique de Navarra, incluso después de su muerte. ¿Fue una invención para manchar su memoria? Recuerda que la historia se construye a partir de las interpretaciones de los hechos. La leyenda de las ratas, entonces, no es solo una historia de horror, sino también un reflejo de cómo se manipula y se construye la narrativa histórica. Analizando críticamente las fuentes, podemos entender mejor el contexto en el que surgió esta macabra historia y comprender el peso de la propaganda en la formación de la memoria colectiva. Te hace pensar, ¿verdad? Pero, ¿qué papel jugaban las ratas en la vida de la gente de la época? Imagina un mundo sin alcantarillado, con basura acumulada en las calles y casas de madera. Un festín para estos roedores, que se reproducían a una velocidad increíble. Eran portadoras de enfermedades como la peste bubónica, la tifus y la leptospirosis, auténticas amenazas para la salud pública que diezmaban poblaciones enteras. Para ti, la presencia de estas criaturas significaba miedo, enfermedad y muerte. Más allá de la enfermedad, las ratas también tenían un simbolismo negativo. Eran asociadas con la suciedad, la decadencia y la muerte. En muchas culturas, representaban el mal, la traición o incluso la herejía. Piensa en lo aterrador que debía ser verlas invadir tu hogar, símbolo de una vida precaria e insegura, donde la línea entre la supervivencia y la muerte era tan fina. Por otro lado, su papel en la sociedad medieval era, irónicamente, más complejo de lo que piensas. A pesar de su imagen negativa, las ratas y sus pieles tenían un pequeño valor económico. Se utilizaban para hacer abrigos y otros artículos de poca calidad. Eran una parte, aunque indeseable, del ecosistema medieval. Un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la lucha por la supervivencia en esos tiempos difíciles. Imagina la vida en un castillo medieval. Tú, como habitante, compartes esos muros de piedra con cientos de personas, animales y, por supuesto, ratas. Las letrinas, a menudo simples agujeros en el suelo, desaguaban directamente a las murallas o fosos. La basura se acumulaba en rincones oscuros, atrayendo a estos roedores como un imán. Piensa en los restos de comida, los desechos humanos y animales, un verdadero banquete para las ratas. La higiene personal era un lujo que pocos podían permitirse. El agua era escasa, y el jabón, un artículo de lujo. Los baños eran infrecuentes, y la ropa, a menudo, se usaba durante largos periodos sin lavar. Esta falta de limpieza personal, sumada a la acumulación de desechos, creaba un ambiente ideal para la proliferación de enfermedades y, por supuesto, de ratas. ¿Te imaginas el olor? Las cocinas de los castillos, a pesar de su aparente grandeza, eran espacios sucios y desorganizados. Los animales domésticos, como perros y gatos, deambulaban libremente, compartiendo el espacio con los cocineros y los restos de comida. Las sobras, a menudo, se dejaban expuestas, creando un festín para las ratas, que se movían sin cesar por entre las ollas y sartenes. La madera del castillo, porosa y vieja, ofrecía infinidad de huecos y grietas para que las ratas construyeran sus madrigueras. Imagina el hedor constante, mezclado con el olor a madera húmeda y descomposición. En un castillo medieval, la enfermedad era una amenaza latente. Tú, como simple habitante, compartes esos muros con la peste, el tifus, la disentería. Un simple corte podía significar una agonía lenta y segura,
en una época donde la higiene era un concepto lejano y la medicina, rudimentaria. Recuerda que el rey Enrique de Navarra, a pesar de su poder, no era inmune. Él, igual que tú, vivía en medio de esa pestilencia. Su castillo, aunque imponente, era un caldo de cultivo para las enfermedades. Su vulnerabilidad era mayor de lo que aparentaba, una simple epidemia podría acabar con él y con su reinado. Piensa en la falta de agua potable limpia, en la precariedad de las condiciones sanitarias. Un brote de peste era una condena a muerte para muchos, incluso para la realeza. La vulnerabilidad del rey no era solo una cuestión de enemigos en el campo de batalla, sino también de las bacterias invisibles que pululaban a su alrededor, dentro de sus propios muros. Recuerda ese hedor, ahora imagínate encontrando al rey. El descubrimiento fue espantoso. Los cronistas hablan de un cuerpo desfigurado, roído hasta el hueso. No era una muerte natural, eso estaba claro. Las ratas, hambrientas y numerosas, habían hecho su trabajo con una eficiencia macabra. Su ropa real, ahora andrajos, apenas cubría los restos de lo que alguna vez fue un hombre poderoso. Algunos relatos mencionan la ausencia de la corona, un detalle que añade misterio a la escena. ¿Robada? ¿Arrastrada por las mismas criaturas que devoraron al monarca? La pregunta permanece, alimentando las teorías conspirativas que rodean su muerte. Las descripciones enfatizan la violencia del ataque, la ferocidad con la que las ratas se abalanzaron sobre el cuerpo. Piensa en el impacto visual, la escena del crimen, un cuadro macabro que aún hoy, siglos después, resulta escalofriante. Los cronistas, testigos o herederos de las narraciones, pintan una imagen brutal, una muerte lenta y degradante, un final indigno para un rey. La crueldad de la naturaleza, potenciada por la negligencia o quizás la venganza, se cierne sobre la escena. Recuerda ese hedor. ¿Imaginas qué debió ser la autopsia? Si es que la hubo. En aquella época, la ciencia forense estaba en pañales. Probablemente, lo que encontraron fueron los restos de un cuerpo devorado, con marcas de dientes de roedor por todas partes. Los huesos, expuestos y roídos. Una imagen desgarradora, incluso para los ojos más curtidos. Quizás intentaron determinar la causa de la muerte inicial, antes de la fiesta de las ratas. Si examinaron los órganos restantes, seguramente no encontraron rastros de veneno o enfermedad que explicaran un estado tan peculiar. La muerte por inanición, en un rey, era poco probable. La descomposición avanzada dificultaría cualquier diagnóstico preciso. Tal vez solo encontraron evidencia de la carnicería final, la obra de las ratas, que se encargaron de borrar cualquier otro rastro. Piensa en la dificultad para determinar la causa original de la muerte. ¿Asesinato? ¿Enfermedad? La evidencia estaba, literalmente, roída. La investigación forense, si es que se puede llamar así, debió ser más una constatación de lo obvio, un rey muerto y devorado. Las ratas solo fueron el último capítulo de una trágica historia, un final macabro para un desenlace ya de por sí oscuro. Pero, ¿qué pasó realmente? Las crónicas de la época son un verdadero laberinto. Unos dicen que Enrique de Navarra, tu enemigo, ordenó su asesinato, otros que fue una conspiración de la nobleza francesa. Hay quienes hablan de una enfermedad, una muerte natural, pero, ¿una muerte natural que acaba con un rey devorado por ratas? Eso sí que huele raro, ¿verdad? Las discrepancias son abismales. Algunos relatos describen un cuerpo destrozado, casi irreconocible, otros hablan de una muerte rápida y casi limpia. ¿Cómo explicar estas contradicciones? Intentos de ocultar la verdad, exageraciones para alimentar la propaganda, o simplemente, la falta de rigor en la información de aquella época. Piensa en la falta de tecnología, la ausencia de una ciencia forense como la que conocemos hoy. Las descripciones dependían de testimonios, a menudo interesados, y de las interpretaciones de quienes encontraron el cuerpo. Cada versión, por tanto, es un filtro,
un prisma a través del cual se refracta la verdad, distorsionándola hasta hacerla irreconocible. El descubrimiento del cuerpo, devorado por las ratas, provocó un escándalo mayúsculo. ¿Habría un juicio? Las crónicas son vagas, pero intuimos que la presión popular, ante tal atrocidad, obligó a una investigación, aunque la justicia en esa época era selectiva. Imagina la escena, el cuerpo exánime, la corte reunida, los murmullos, las acusaciones lanzadas como dardos envenenados. La nobleza francesa, siempre ávida de poder, se movía entre las sombras, buscando culpables y protegiendo a los suyos. Si existió un juicio formal, los detalles se perdieron en el tiempo. Lo que sí sabemos es que la venganza, aunque tardía, llegó. Quizás no se condenó a Enrique de Navarra directamente, su poder era demasiado grande, pero sus aliados, aquellos que se beneficiaron de su oscura maniobra, sufrieron las consecuencias. Caídas en desgracia, confiscaciones de tierras, encarcelamientos. La historia se encargó de ajustar cuentas, aunque de forma parcial y con la lentitud que caracteriza a la justicia de aquellos tiempos. Tú, como espectador, puedes imaginar el peso de la corona, la presión de la nobleza, el juego de poder que se ocultaba tras la muerte del rey. La justicia, o la falta de ella, deja un regusto amargo en esta historia. Y aunque el juicio público sea un misterio, la venganza, aunque tardía y selectiva, se convirtió en un eco de la injusticia inicial, un susurro en los pasillos del poder que aún hoy resuena entre las piedras de los castillos franceses. Así que, ¿quién quería muerto a Enrique de Navarra? La lista de sospechosos era larga, pero algunos nombres destacan. Empezamos por los nobles franceses, muchos de ellos poderosos y con motivos para desear su caída. Recuerda que la época estaba marcada por la guerra civil religiosa, las alianzas cambiaban constantemente y la ambición era un motor imparable. Algunos veían en Enrique una amenaza a su poder, otros le consideraban un hereje peligroso. Luego estaban los miembros de la familia real francesa. Las intrigas palaciegas eran moneda corriente, y la lucha por el poder podía llevar a cualquiera a cometer actos desesperados. ¿Habría alguno que viera a Enrique como un obstáculo en su camino hacia la corona? Las cartas y correspondencias de la época, si se conservan, podrían revelar secretos. Analizarlas con cuidado sería crucial. Y no podemos olvidar a la facción religiosa contraria a la de Enrique. Él era un hugonote, y sus enemigos católicos, poderosos y numerosos, tenían sobrados motivos para eliminarlo. Recuerda las tensiones religiosas de la época, la violencia y el fanatismo que imperaban. Para ellos, la muerte de Enrique podría ser considerada una acción santa, una forma de limpiar la tierra de herejes. ¿Quién se atrevió a actuar en nombre de la fe? Pero la Iglesia no se quedó al margen. Imagina la maquinaria propagandística de la época, sermones incendiarios que pintaban a Enrique como un hereje, un peligro para la fe católica. Tú mismo podrías haber escuchado historias de sus supuestas alianzas con protestantes, exageradas hasta el límite para alimentar el miedo y la desconfianza. Los panfletos, impresos en cantidades masivas, mostraban imágenes grotescas de Enrique, distorsionando su figura para representar al mal encarnado. Se difundían rumores de pactos con el diablo, de sacrificios humanos, cualquier cosa que pudiera justificar su eliminación como una necesidad divina. Tú, un simple ciudadano de la época, probablemente te encontrabas con estas imágenes y relatos a diario. La Iglesia, con su poder e influencia, moldeaba la opinión pública, convirtiendo a Enrique de Navarra en el chivo expiatorio ideal. Se le presentaba como una amenaza no solo para la monarquía, sino para la propia alma de Francia. Piensa en el peso de esta narrativa, en cómo podía influir en las acciones, incluso en las decisiones de aquellos que buscaban ascender en la corte o simplemente sobrevivir en un ambiente tan convulso. Pero piensa en los poderosos enemigos de Enrique de Navarra. Su ascenso al poder, su herejía a ojos de muchos. ¿No sería lógico que sus adversarios, tras su muerte, quisieran difamar aún más su memoria? La leyenda de las ratas, tan grotesca,
tan degradante, podría ser una herramienta perfecta para perpetuar el odio y el desprecio hacia un rey que, incluso muerto, seguía siendo una amenaza para sus enemigos. Imagina la propaganda que se podía generar: un rey, ungido por Dios, devorado por criaturas repugnantes. Una imagen que resonaba con el miedo y la superstición de la época. ¿Una venganza por su ambición, por su desafío a la Iglesia? Tal vez la leyenda no sea más que una elaborada campaña de desprestigio para asegurar que su legado quedara manchado para siempre. ¿Y las consecuencias? Piensa en el impacto que tuvo esta leyenda en la percepción histórica de Enrique. ¿Cuánto de verdad hay en ella? ¿Cuánto es pura invención, una herramienta para consolidar el poder de sus enemigos y deslegitimar su reinado, incluso en la muerte? La leyenda, sea verdadera o no, contribuyó a construir una narrativa que duraría siglos. Pero su legado, tú lo sabes, trascendió la infamia. Enrique de Navarra, convertido en Enrique IV de Francia, marcó un antes y un después. Imagina la Francia desgarrada por las guerras de religión, un país sumido en la violencia y la desconfianza. Su reinado, a pesar de sus inicios turbulentos, trajo consigo un periodo de relativa paz y consolidación. Él supo tejer alianzas, buscando el equilibrio entre las diferentes facciones religiosas. El Edicto de Nantes, esa piedra angular de la tolerancia religiosa, fue su obra maestra. Piensa en su impacto: un intento de pacificar al país, de establecer un marco legal que protegiera a los hugonotes. No fue perfecto, ni la paz fue absoluta, pero representó un paso gigante hacia la coexistencia religiosa en una Europa profundamente dividida. Su reinado también impulsó la economía francesa. Las reformas financieras que implementó sentaron las bases para un futuro más próspero. Imagina un país reconstruyéndose tras décadas de conflictos, un país que necesitaba sanar sus heridas. Enrique IV, con su pragmatismo y su visión de futuro, contribuyó decisivamente a esa reconstrucción. Su legado económico sigue siendo relevante hoy en día. Pero su reinado, incluso después de su muerte, siguió siendo un campo de batalla político. La leyenda de su fin, devorado por ratas, no fue un simple accidente histórico, se convirtió en un arma poderosa. Piensa en ello: un rey, símbolo del poder divino, reducido a la nada por roedores asquerosos. Imagina la imagen, la propaganda que se podía crear a partir de esa sórdida escena. Los enemigos políticos de Enrique IV, aquellos que buscaban deslegitimar su reinado o el de sus sucesores, aprovecharon al máximo esta historia. La difundieron, la exageraron, la convirtieron en una herramienta para desacreditar su figura y su legado. ¿Te imaginas los panfletos, los grabados, las historias que circularon, pintando una imagen de decadencia y castigo divino? La manipulación histórica fue brutalmente efectiva. La imagen de un rey devorado por ratas, símbolo de corrupción y fracaso, se grabó en la memoria colectiva. Se olvidaron, o se minimizaron, sus logros políticos, sus reformas, su esfuerzo por pacificar el reino. Solo quedó la imagen grotesca, perpetuada por quienes se beneficiaron de la distorsión de la verdad. Pero, ¿qué dicen realmente las crónicas de la época? Tú mismo puedes imaginar la dificultad: la información, filtrada a través del prisma de las guerras de religión, estaba cargada de propaganda. Cada bando pintaba al otro como un monstruo, y Enrique de Navarra, con su ascensión al trono francés, tenía muchos enemigos que querían difamarlo. El relato de su muerte, por tanto, hay que tomarlo con pinzas. ¿Fue una muerte natural? ¿Un asesinato? ¿O la versión más sensacionalista, un final devorado por ratas? Las crónicas hugenotes, por ejemplo, se regocijaban en la imagen de un rey justo asesinado por la justicia divina, mientras que las crónicas católicas preferían omitir los detalles más escabrosos, o incluso los cambiaban ligeramente para presentar una imagen diferente. Observa cómo cada versión se ajusta a la narrativa política del momento. Es crucial para ti comprender este sesgo inherente a las fuentes históricas.
Analizar la veracidad de cada fuente requiere un trabajo de detective. Debes comparar diferentes relatos, buscar contradicciones, y sobre todo, comprender el contexto político y religioso en el que fueron escritas. Solo así puedes empezar a separar la verdad de la ficción, el hecho del mito. Y en el caso de Enrique de Navarra, la línea entre ambos es tan difusa como la pestilencia que, según se dice, contribuyó a su fin. Pero volvamos a las imágenes. ¿Cómo se representaba a Enrique de Navarra en las obras de arte de la época? Piensa en los retratos oficiales, a menudo se le mostraba con una armadura imponente, símbolo de su poder militar, pero observa bien los detalles. A veces, una expresión casi de derrota o melancolía se filtraba en su mirada, un sutil contraste con la fuerza aparente de su vestimenta. ¿Una anticipación de su trágico destino? En otras representaciones, el simbolismo es más directo. Observa cómo se utiliza el color, los tonos oscuros y sombríos, contrastando con los brillantes colores de la realeza de sus enemigos, podían prefigurar su final. ¿Era una forma de narrar su caída incluso antes de que ocurriese? Las alegorías también jugaron un papel importante. Fíjate en los detalles, en los elementos menores que podrían revelar un mensaje oculto. Y finalmente, piensa en las imágenes posteriores a su muerte. ¿Cómo se le representaba entonces? ¿Se le mostraba como una víctima, un mártir de las guerras de religión, o como un rey débil, presa fácil de sus enemigos? La interpretación de esas imágenes, a menudo cargadas de propaganda política, también nos habla mucho sobre la forma en que la historia se construye y se reinterpreta a lo largo del tiempo. La imagen, al fin y al cabo, también puede ser una herramienta poderosa de manipulación. Pero ¿cómo llegó esta historia hasta ti? La leyenda de Enrique III y las ratas no surgió de la nada. Se transmitió a través de generaciones, un susurro en las tabernas, un cuento escalofriante alrededor de las hogueras. Imagina a los campesinos, hablando de él, de su fin tan grotesco, alimentando el mito con cada repetición. La narrativa se fue enriqueciendo con detalles macabros, con cada relato añadiendo un toque de horror, de justicia poética. Y así, de boca en boca, la historia se fue extendiendo, tejiendo una leyenda oscura y perdurable. Pero la transmisión oral no fue la única vía. La leyenda también encontró su camino hacia la escritura. Crónicas, poemas épicos, incluso obras de teatro, recogieron la historia, aunque a veces con variaciones. Algunos autores la magnificaron, otros la atenuaron, pero todos contribuyeron a perpetuar la imagen de Enrique III como un rey devorado por ratas, un final que trascendía la realidad histórica y se convertía en símbolo. Así, la historia de Enrique III, de su reinado turbulento y su final aún más impactante, se transformó en un relato que trascendió el tiempo. De un hecho histórico, posiblemente exagerado, surgió un mito. Una advertencia, quizá, sobre el abuso del poder, o simplemente una historia fascinante, capaz de cautivar la imaginación a través de siglos. ¿Y tú, qué piensas? ¿Es solo una leyenda, o hay algo más en la historia del rey devorado por ratas? Piensa en otras historias de reyes tragados por la desgracia. ¿Te suena la leyenda de Atila, el rey de los hunos, supuestamente asesinado por una hemorragia nasal durante su noche de bodas? Aunque la causa de la muerte difiere, ambas historias transmiten una idea similar, la caída repentina e inesperada de un poderoso monarca. La rapidez con la que la fortuna de Enrique III se desvaneció, igual que la de Atila, alimenta la fascinación por estas leyendas. Pero la leyenda de Enrique III va más allá. Recuerda las historias de reyes asesinados por sus enemigos, como el mismo Ricardo III de Inglaterra, cuyo fin se convirtió en leyenda. En el caso de Enrique, la naturaleza, humilde, de sus asesinos, las ratas, le añade un elemento extra de cruel ironía, convirtiendo su muerte en una metáfora de la fragilidad del poder, incluso ante enemigos tan insignificantes. ¿Te has preguntado si la leyenda de Enrique III es una alegoría? Podría interpretarse como una advertencia sobre la corrupción y la decadencia que pueden minar incluso a los reinos más poderosos.
Las ratas, en este contexto, podrían simbolizar la traición y la desintegración interna, mientras que la muerte del rey representa el colapso final de un sistema en descomposición. Un paralelismo que resuena a través de muchas leyendas de reyes caídos. Pero volviendo a Enrique de Navarra, su trágica muerte, devorado por las ratas, ha trascendido la historia, convirtiéndose en una leyenda persistente. ¿Te imaginas? Su historia ha inspirado a artistas y escritores a lo largo de los siglos. Piensa en las posibles representaciones literarias, las descripciones vívidas de su fin, la atmósfera opresiva que se ha plasmado en la tinta. Quizás te encuentres con alguna novela histórica que lo mencione, un relato que te sumerja en la época de las guerras de religión francesas, con la imagen del rey agonizando, rodeado de roedores hambrientos. Visualiza escenas llenas de tensión, con detalles que te hacen sentir el horror de la situación. ¿Qué te parece si buscamos ejemplos concretos en obras de arte? Aunque es difícil encontrar una representación directa y explícita en el cine mainstream, la imagen del rey devorado por las ratas ha nutrido la imaginación de muchos artistas. Imagina una escena cinematográfica, oscura y perturbadora, que refleje el castigo simbólico que representa su final. ¿Has visto alguna película que te recuerde a esta historia, aunque sea de forma indirecta? La leyenda de Enrique de Navarra, más allá de su posible veracidad histórica, ha trascendido como un símbolo de la fragilidad del poder y la justicia poética. Su influencia en la cultura popular, aunque a veces sutil, es innegable. Piensa en el impacto psicológico de esta imagen, la indefensión de un rey ante una plaga de ratas, un final degradante e inesperado. ¿Qué te sugiere esta poderosa metáfora? Pero, ¿qué significa realmente la leyenda para nosotros hoy? Más allá del morbo, la historia de Enrique de Navarra, devorado por ratas, refleja la brutalidad y la inestabilidad de las guerras de religión francesas. Su muerte, tan violenta y degradante, se convirtió en un símbolo del caos y la venganza. Imagina la imagen, un rey, símbolo del poder, reducido a presa de roedores, un final ignominioso que habla de la fragilidad del poder. Desde una perspectiva moderna, la leyenda nos permite reflexionar sobre la construcción de la narrativa histórica. ¿Cuánto de verdad hay en ella? ¿Cuánto es exageración y propaganda? La muerte de Enrique podría haber sido más prosaica, pero la imagen del rey devorado por ratas se convirtió en una poderosa metáfora, mucho más efectiva para transmitir el mensaje de su caída y el triunfo de sus enemigos. La historia también nos habla de la importancia del contexto. Las guerras de religión fueron un periodo de extrema violencia y fanatismo, donde la lealtad y la traición eran moneda corriente. La leyenda de Enrique, aunque probablemente exagerada, se ajusta a este contexto de inestabilidad y brutalidad, reflejando la profunda desconfianza y el odio que caracterizaban la época. Piensa en ello, ¿cómo influyó el contexto histórico en la creación y perpetuación de esta leyenda? Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Fue una muerte natural, una ejecución encubierta, o la leyenda es pura fantasía? La falta de registros detallados y la propaganda de la época dificultan la reconstrucción de los hechos. Imagina la incertidumbre que rodea a este episodio histórico, la dificultad de separar la realidad de la leyenda, la falta de fuentes fiables que nos den una respuesta definitiva. Los historiadores se enfrentan a un enigma. ¿Murió Enrique de Navarra por una plaga de ratas, un envenenamiento lento, o quizás víctima de una conspiración política? La investigación histórica se convierte aquí en una búsqueda de pistas en un laberinto de rumores, contradicciones y documentos incompletos. Cada pieza de información encontrada, cada detalle analizado, se transforma en una nueva pieza del rompecabezas. Tú mismo puedes participar en la investigación. Examina las fuentes primarias disponibles, busca discrepancias, analiza las motivaciones políticas de la época. Recuerda que la historia no es solo una narración de hechos, sino también una interpretación de ellos. ¿Qué conclusiones sacarías tú a partir de las evidencias que existen hoy en día? Quizás, con una nueva perspectiva, puedas contribuir a desentrañar este misterio histórico.
Piensa en la imagen, un rey, poderoso y temido, reducido a un montón de huesos roídos por ratas. Esa imagen, más allá de la historia real, se grabó en la memoria colectiva. Generó un miedo visceral, una fascinación morbosa por lo grotesco y la vulnerabilidad del poder. La leyenda se convirtió en un cuento de advertencia, una sombra que se proyectaba sobre la monarquía y sobre quienes ambicionaban el poder. El misterio de su muerte, sin una explicación clara, alimentó la leyenda. La falta de respuestas concretas permitió que la imaginación hiciera su trabajo, creando una narrativa mucho más impactante que cualquier relato histórico. Para ti, ¿qué es más terrorífico? ¿Un asesinato planeado o la imagen de una lenta y degradante muerte a manos de roedores? Desde el punto de vista psicológico, la leyenda funciona como un poderoso arquetipo. Representa el miedo a la pérdida del control, a la decadencia y a la insignificancia ante la muerte. Es un reflejo de nuestras propias ansiedades existenciales, proyectadas en la figura de un rey, alguien que encarnaba el poder y la invulnerabilidad. La fascinación que ejerce la leyenda se basa en la mezcla de horror y misterio. Es un relato que nos confronta con lo desagradable, lo que preferiríamos ignorar, pero al mismo tiempo nos atrae por su carácter excepcional, por la paradoja de un rey, símbolo de poder, derrotado por algo tan insignificante como las ratas. Esa dualidad entre repulsión y fascinación es lo que hace que la historia perdure. Piensa en ello, un rey devorado por ratas. No es solo una muerte violenta, es una degradación, una aniquilación total de su poder y su dignidad. Para ti, ¿qué simboliza esa imagen? Quizás la fragilidad del poder, la inevitable decadencia incluso de los más poderosos, o la venganza implacable de los oprimidos. La historia de Enrique de Navarra se convierte en una alegoría, una metáfora visual que trasciende la mera anécdota. Las ratas, pequeñas y repulsivas, representan a las fuerzas que socavan el poder desde abajo, el pueblo oprimido, la rebelión silenciosa, la corrupción que carcome el sistema desde adentro. Enrique, en su grandeza y crueldad, se convierte en la encarnación de la opresión, y su final, un juicio simbólico, un castigo por sus actos. La leyenda no solo habla de una muerte física, sino de una muerte simbólica del poder absoluto, del rey como figura divina e intocable. Su final, devorado por las criaturas más despreciables, sugiere una justicia poética, un recordatorio de que incluso los reyes pueden caer, y que la historia, a menudo, tiene una forma de equilibrar las cuentas. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? La leyenda del rey devorado por ratas, aunque fascinante, necesita un análisis más profundo. Empecemos por lo que sí sabemos. Enrique III de Navarra, un personaje clave en las guerras de religión francesas, murió en circunstancias ciertamente misteriosas. Los registros históricos de la época, aunque escasos y a menudo contradictorios, nos ofrecen algunos indicios. Se mencionan enfermedades, posiblemente una plaga, que azotó la región. La descripción de su muerte, en algunos documentos, coincide con los síntomas de una enfermedad infecciosa grave, dejando espacio para la especulación sobre una intoxicación o una conspiración. Sin embargo, la falta de autopsia y la imprecisión de los escritos de la época dificultan cualquier conclusión definitiva. La leyenda de las ratas, probablemente, es una exageración o una metáfora que nació de la repulsión y el horror ante una muerte tan súbita e inexplicable. La imagen de la descomposición y la invasión de roedores podría representar la caída del rey, la corrupción de su poder y la desintegración de su reino en medio del caos de las guerras religiosas. Recuerda que las leyendas a menudo se construyen sobre una base de verdad, pero la deforman y magnifican con el tiempo. Entonces, ¿cómo fue realmente su muerte? Enrique III de Navarra, futuro Enrique IV de Francia, no murió devorado por ratas. Esa imagen grotesca, tan presente en la leyenda negra que lo persigue, es una exageración, una metáfora quizás, para representar la decadencia de su reinado y su cuestionable popularidad. La realidad, aunque menos espectacular, es mucho más compleja y, en cierto modo, más interesante.
Su muerte, en 1610, se debió a un asesinato. Richelieu, todavía un cardenal de poca influencia, no estaba involucrado en la conjura, pero la intriga palaciega y las tensiones religiosas que marcaron su reinado jugaron un papel crucial. La conspiración, encabezada por el fanático católico François Ravaillac, puso fin a su vida de forma violenta y repentina, pero no con la morbosa teatralidad de la leyenda. Así que, olvida la imagen de las ratas. La historia real, aunque carezca de la misma espectacularidad, revela una época turbulenta, llena de conspiraciones, ambiciones y luchas religiosas. La leyenda del rey devorado por ratas sirve como un ejemplo de cómo la ficción, a veces, puede eclipsar la verdad, incluso cuando se trata de un personaje histórico tan relevante como Enrique III de Navarra. Entonces, ¿qué pasó realmente? La verdad es mucho menos espectacular, aunque igual de trágica. Enrique III de Navarra, a pesar de su fama de mujeriego y su controvertida política, murió de causas naturales. Sufría de una enfermedad crónica, probablemente tuberculosis, que lo fue debilitando progresivamente. Las condiciones de higiene de la época, por supuesto, no ayudaban. Imagina un castillo medieval, con sus inmensos espacios, sus fríos muros y la falta de calefacción apropiada. La proliferación de ratas en los castillos era común, un problema inherente a la época. No es descabellado pensar que, en su estado de debilidad, una infección o una picadura de alguna de ellas pudo contribuir a su declive. Pero la idea de que fue devorado vivo. Eso es claramente una exageración. Recordemos que la leyenda negra se forjó con el paso de los años, alimentada por la rivalidad política y las intrigas de la corte. En resumen, Enrique III de Navarra murió enfermo, probablemente de tuberculosis, en un contexto de precaria higiene. Las ratas, presentes en cualquier castillo de la época, pudieron haber jugado un papel secundario en su muerte, quizás agravando su condición. Pero la imagen del rey devorado vivo por roedores es un mito, una exageración que se ha perpetuado a lo largo de la historia, distorsionando la realidad de su final. La historia real, aunque menos sensacionalista, resulta igual de fascinante. Pero la leyenda de las ratas, ¿de dónde surgió? Es una tergiversación histórica, una de esas historias que se fueron adornando con el tiempo, añadiendo detalles macabros para hacerla más atractiva. La realidad, aunque menos emocionante, nos revela que Enrique III de Navarra no fue devorado por roedores. Su muerte, aunque prematura y trágica, tuvo una causa mucho más prosaica, aunque no por ello menos impactante. La precisión histórica nos obliga a corregir estas inexactitudes. La narrativa popular, ávida de lo sensacional, se encargó de exagerar los hechos, creando una imagen distorsionada de la muerte del rey. El mito de las ratas, probablemente, surgió como una metáfora de la decadencia y la corrupción que rodeaban a la corte francesa en esa época, una alegoría de los problemas políticos que aquejaban al reino. Tú mismo puedes investigar y comprobar la veracidad de esta información. Existen numerosos documentos históricos que confirman la causa real de la muerte de Enrique III de Navarra. Revisar fuentes primarias y secundarias te permitirá comprender la diferencia entre la leyenda y la realidad, entre el mito y la historia. No te dejes engañar por las historias sensacionalistas, la verdad, aunque a veces menos atractiva, siempre es más fascinante. Pero la historia de Enrique de Navarra, más allá de su posible final, trascendió la realidad. Se convirtió en una leyenda, un relato que se fue transmitiendo de generación en generación, modificándose y exagerándose con el paso del tiempo. Piensa en cómo esa imagen del rey devorado por ratas, aunque falsa, ha permeado la cultura popular. ¿Has escuchado alguna vez esta historia, quizá en un libro, una película o incluso una simple conversación? Esa imagen, esa metáfora, ha servido para ilustrar la idea de la caída de un poderoso, la fragilidad del poder y la justicia poética, aunque en este caso, completamente inventada. Es un ejemplo perfecto de cómo una leyenda, por más fantasiosa que sea, puede tener un impacto duradero en la forma en que recordamos y entendemos la historia.
¿Te has preguntado alguna vez cómo una fábula tan oscura sigue viva? La leyenda del rey devorado por ratas no solo ha perdurado, sino que ha alimentado la imaginación de artistas, escritores y cineastas a lo largo de los siglos. Ha servido como inspiración para obras de arte, literatura y cine, mostrando la fascinación que la muerte violenta y la venganza, aunque ficticias, aún ejercen sobre nosotros. ¿Crees que esta leyenda seguirá viva dentro de 100 años? Así que, ¿quién acabó con Enrique de Navarra? La leyenda de las ratas, aunque poética, es solo eso, una leyenda. La realidad, como suele ocurrir, es más compleja y menos romántica. Las crónicas de la época apuntan a una conspiración, un complot urdido en las sombras de la corte, donde las ambiciones políticas y las rivalidades religiosas se entrelazaban peligrosamente. Se habla de envenenamiento, de un ataque furtivo, de una enfermedad oportunamente aprovechada. Existen varias teorías, todas envueltas en el misterio. Algunos historiadores apuntan a enemigos políticos, poderosos nobles que vieron en su muerte una oportunidad para ascender. Otros culpan a los mismos enemigos religiosos, que se aprovecharon de la inestabilidad para eliminar a un rival incómodo. La verdad, tras el velo del tiempo, se ha vuelto escurridiza, un enigma envuelto en un misterio. Tú mismo puedes decidir qué teoría te convence más. Quizás fue una mezcla de todo, un cóctel letal de ambición, religión y oportunidad. Lo que sí es cierto es que la muerte de Enrique de Navarra marcó un punto de inflexión en la historia, dejando un vacío de poder que desencadenó nuevas guerras y conspiraciones. Su legado, sin embargo, perdura en las leyendas, en las historias que se cuentan alrededor del fuego, en la fascinación que aún hoy despierta su misteriosa desaparición. Seguro que te preguntas, ¿pero cómo murió realmente Enrique de Navarra? La verdad es que no hay un consenso absoluto entre los historiadores. Algunos apuntan a una conspiración, otros a una enfermedad, y otros más a un cúmulo de circunstancias que lo llevaron a su fin. La leyenda de las ratas, aunque fascinante, parece más una metáfora de la decadencia y la corrupción de la corte que una descripción literal de los hechos. Entiendo tu duda sobre las fuentes históricas. Es cierto que las crónicas de la época son a menudo contradictorias y parciales, escritas desde perspectivas diferentes y con intereses ocultos. Por eso, reconstruir la historia completa es un trabajo complejo que requiere un análisis cuidadoso de múltiples documentos y considerar las limitaciones de cada uno. ¿Y qué hay de la versión de la venganza? Muchos piensan que la leyenda de las ratas refleja un deseo de justicia poética, una manera de representar el castigo que la historia, o el pueblo, le infligió a Enrique de Navarra. Es una forma de simplificar una realidad mucho más enmarañada y llena de grises. Por último, la diferencia entre leyenda y realidad es crucial. La leyenda de las ratas, como te decía, es una narración popular que transmite emociones y un mensaje moral. La realidad histórica, por otro lado, se basa en el análisis de las pruebas disponibles, aunque éstas a veces sean incompletas o contradictorias. Ambas perspectivas son importantes para entender el pasado. Para llegar a la verdad sobre la muerte de Enrique de Navarra, he consultado una variedad de fuentes primarias y secundarias. Empecé por los archivos nacionales franceses, buscando crónicas contemporáneas y correspondencia de la época. Fue una tarea exhaustiva, pero crucial para comprender el contexto político y social en el que ocurrió este evento tan misterioso. Además, me apoyé en biografías de Enrique de Navarra, algunas escritas poco después de su muerte, otras con perspectivas más modernas. Cada una ofreció una pieza del rompecabezas, aportando detalles sobre su personalidad, sus enemigos y las circunstancias de su reinado. Comparar estas diferentes interpretaciones fue fundamental para mi investigación. También exploré trabajos académicos recientes sobre las guerras de religión francesas, prestando atención especial a los análisis de los historiadores sobre la muerte de Enrique. Estas investigaciones académicas me permitieron acceder a interpretaciones más matizadas y a un análisis crítico de las fuentes primarias.
Finalmente, quiero agradecer a todos los investigadores e historiadores cuyo trabajo ha contribuido a este video. Sus investigaciones y publicaciones han sido la base de mi propia investigación, y sin ellas, este video no habría sido posible. Puedes encontrar referencias detalladas en la descripción del video, donde he incluido enlaces a las fuentes más relevantes. Y llegamos al final de esta historia, amigo. Pero antes de despedirnos, quiero agradecer profundamente a todos los que hicieron posible este viaje al pasado. A los investigadores de los archivos nacionales franceses, por su paciencia y ayuda invaluable al abrirme las puertas a documentos históricos clave. Su dedicación a la precisión y el detalle ha sido fundamental para la construcción de este relato. También quiero expresar mi gratitud a la doctora Anneliese Dubois, experta en la historia de las guerras de religión francesas, por sus valiosas aportaciones y correcciones. Su conocimiento profundo me ayudó a evitar errores y a enriquecer el análisis de los hechos. Gracias, Anneliese, por tu tiempo y tu sabiduría. Y por supuesto, a ti, por estar aquí, por dedicar tu tiempo a escuchar esta historia. Tu interés es la mayor recompensa para mi trabajo. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, a través de la intriga y la oscuridad de la muerte del rey Enrique de Navarra. Espero que hayas disfrutado tanto como yo contándotela. Finalmente, no puedo olvidar a mi equipo de edición y producción, quienes con su talento y dedicación han transformado esta investigación en una experiencia visual cautivadora. Sin ellos, este video no sería posible. Gracias a todos. Pero la historia no termina ahí. Gracias a la colaboración de varios archivos históricos, hemos podido acceder a imágenes y documentos fascinantes que complementan nuestra narración. Verás, por ejemplo, recreaciones digitales de las cartas que intercambiaron Enrique de Navarra y sus enemigos, revelando la tensión política y el miedo que se respiraba en la corte. Imagina el traicionero juego de poder, las alianzas que se rompían y se formaban, todo con la amenaza latente de una guerra religiosa a punto de explotar. Además, conseguimos imágenes de alta resolución de grabados de la época que muestran la arquitectura de los castillos y ciudades donde se desarrollaron estos eventos. Observa la imponente fortaleza donde se refugiaba Enrique, sus gruesas murallas, las ventanas estrechas, todo evoca la atmósfera de incertidumbre y peligro. Piensa en los detalles, en la vida cotidiana de la gente en medio de esa vorágine de violencia e intriga. Y para terminar, hemos incluido algunos mapas interactivos que te permitirán seguir el rastro de los movimientos militares y las alianzas políticas. Podrás observar el avance y retroceso de los ejércitos, visualizando la compleja geografía que influyó en el desarrollo de la guerra. Será como estar ahí mismo, participando de la estrategia y del caos. Pero la historia de Enrique de Navarra y las ratas es solo el comienzo. En próximos vídeos, profundizaremos en otros episodios oscuros de las guerras de religión francesas. Te mostraré cómo la ambición y la traición tejieron una red de intrigas que cambió el curso de la historia. Prepárate para conocer a personajes aún más fascinantes y eventos tan impactantes como este. Ya estoy trabajando en un video sobre la masacre de San Bartolomé, un evento que dejó una profunda cicatriz en Francia. Será un análisis detallado, con imágenes y documentos que te dejarán sin aliento. Y recuerda suscribirte para no perderte ningún detalle de esta apasionante saga histórica. Además, tengo planeado un especial sobre las estrategias militares de la época, analizando las batallas más importantes y los personajes clave que las dirigieron. Te aseguro que te sorprenderás con las tácticas y la crueldad de la guerra del siglo XVI. No te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevos vídeos. Así no te perderás nada. Espero que te haya gustado esta historia tan oscura. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué opinas sobre la venganza y la justicia? Déjalo en los comentarios.